Buenos días, buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre el tema que a mí me ha tocado, que es el miedo a no ser aceptado en un grupo. Esto se puede llamar fobia social o ansiedad social. Y se trata sobre cuando una persona, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, una persona va a un nuevo colegio y quiere hacer amigos y un grupo de amigos le dice, ay, tú vas a ser mi amigo, pero está el reto para que así lo acepten en el grupo. Y él es el donde se pone a pensar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, me tienen que aceptar. Y de eso se trata el miedo a no ser aceptado en un grupo. Así que les voy a dejar para que conozcan más sobre el tema unos videos a continuación. Muchas gracias. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación social y de repente aparecen pensamientos como deben pensar que soy un perdedor, voy a hacer algo que me va a dejar en ridículo, se van a dar cuenta que estoy ansioso, y si me critican, y si me humillan? Si pasaste o pasás por estas situaciones constantemente, es posible que sufras de algún grado de ansiedad social, lo que también se denomina fobia social. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la ansiedad o fobia social es un miedo intenso y persistente en una o más situaciones sociales, en las que el individuo está expuesto ante personas desconocidas o la posible evaluación por parte de los demás. Si bien se sabe que no hay una causa específica de la ansiedad social, las primeras experiencias vividas durante nuestra niñez son cruciales para favorecer o reducir la predisposición biológica para desarrollar ansiedad social. Estas primeras experiencias de aprendizaje generalmente las vamos a vivir en el hogar en el cual crecemos y en contacto con pares de nuestra edad, contacto que se suele dar en el colegio o escuela a la cual asistimos. Los principales síntomas físicos de la ansiedad social son las palpitaciones, la dificultad para respirar, que puede sentirse como la incapacidad para llenar los pulmones, y suele ser un síntoma que asusta mucho a la persona. También hay síntomas como dolores de cabeza, temblor, tensión muscular, ruborización facial, que a su vez trae consigo la preocupación de la persona que puede ser notada por los demás que la observan. Finalmente, los síntomas de sensación de frío-calor pueden estar presentes. La ansiedad social puede dividirse en dos subtipos: la ansiedad social generalizada y la ansiedad social específica. En la ansiedad social generalizada hay un temor constante a la posible evaluación negativa de los demás en cualquier situación social. Estas situaciones pueden ser como la idea o acción de ir a una fiesta, de hablar con personas con autoridad, de iniciar y mantener conversaciones con personas con las cuales no tenemos mucha confianza. También el hecho de hacer una llamada telefónica a gente desconocida o incluso caminar por la calle suele ser situación desencadenante de preocupaciones referidas a qué aspecto negativo de nosotros están pensando, criticando o evaluando los demás. El otro tipo de ansiedad social es la que se denomina específica, que es menos grave para la persona, al menos desde un punto de vista funcional, ya que los síntomas de ansiedad social aparecen en una sola situación determinada, como por ejemplo en el hablar en público, donde una de las principales preocupaciones de la persona es de quedarse en blanco, o trabarse o tartamudear. ¿Alguna vez sufriste o sufrís de ansiedad social? Y si te pasa, ¿cómo lo afrontás? Compartí tu experiencia en la sección de comentarios y si te gusta el video suscríbete. Muchas gracias por ver este video y nos vemos.
¿Has escuchado el término fobia social? Soy la doctora Estefanía del Águila, Fanny psiquiatra, y en este video voy a explicarte qué es la fobia social. Decidí hacer este video porque recibí muchos mensajes preguntando ¿qué es la fobia social? ¿Cómo saber si una persona presentaba este trastorno y qué hacer en esas situaciones? Considero que es un tema muy importante por varias situaciones. En primera, la fobia social puede presentarse desde la niñez o la adolescencia. Y esto es algo que puede provocar que literalmente cambie nuestra forma de relacionarnos con los otros. Imaginemos que la fobia social tiene como característica principal el tener temor a ser observado, visto o juzgado por los otros. ¿Qué pasaría si tenemos esa ansiedad o ese temor aumentado a la convivencia con los demás? Definitivamente puede llevarnos a un patrón de evitación prácticamente total. Todos podemos ser un poco penosos o tímidos, pero una persona que tiene fobia social probablemente lo aumenta mucho más. Y no solamente eso, sino que ese temor a veces puede sentirse como insuperable y lleva a que el niño o el adolescente comience a evitar actividades tan simples como preguntar algo en una clase, acudir a una fiesta con un amigo o cuando se llega a la adolescencia, el buscar una pareja. La fobia social se considera un trastorno de ansiedad, pero que la característica principal es la evitación del contacto con los otros. Algo muy importante es una sensación de vergüenza. Y de ahí creo que se hace un círculo vicioso que puede aumentar mucho más este tipo de fobia. ¿A qué me refiero? Si estamos diciendo que la característica principal es el temor a ser vistos o juzgados por los otros, eso quiere decir que cualquier situación que pueda sentirse como de rechazo o de burla por parte de los demás puede causarnos un miedo extremo tal cual. Y eso hacer que comencemos a tener ciertos síntomas que provocan que nos veamos ansiosos. Por ejemplo, tener sudoración en las manos, sudoración en la cara, ponernos rojos, hablar poco. Regularmente cuando hacemos estas acciones, los demás nos observan porque somos tímidos o simplemente tenemos la sensación de que estamos siendo muy tímidos y que eso podría ser criticado por los demás. Por lo tanto, comienza a ser un círculo vicioso. Evito una serie de situaciones por la vergüenza o el temor a que los otros me critiquen o se burlen de mí y eso llega a aumentar la ansiedad porque puedo sentirme observado por los otros. Entre más aumenta la ansiedad, comienzan a aumentar más estos síntomas propios de la ansiedad y por consecuencia evito más el relacionarme con los otros. Tal cual, eso puede formar nuestra personalidad desde que somos niños o adolescentes y poder relacionarse en nuestro rendimiento escolar, en la situación laboral, hasta el decidir a qué me voy a dedicar. Muchas veces podría gustarme algo, pero por el temor de tener el contacto con otras personas lo evito o lo descarto simplemente. Se ha visto que las personas que tienen fobia social pueden llegar a buscar trabajos que sean mucho más solitarios o tener una dificultad para incorporarse en el campo laboral, también hacer más tardío el momento en que se casan o a veces el no poder conseguir una pareja o cuando son mujeres a veces el decidir ser amas de casa por tratar de evitar el contacto con los demás o hacer actividades que sean dentro del hogar. El tener fobia social puede marcarnos y cambiar nuestra vida. Algo muy importante en este tipo de trastornos es qué más viene. Se ha visto que las personas que presentan fobia social pueden tener algunas otras enfermedades de forma conjunta, como depresión, algún otro trastorno de ansiedad y también el consumo de sustancias. ¿Depresión por qué llega a presentarse? Bueno, cuando una persona desea algo, pero por el temor empieza a evitarlo, muchas veces puede aislarse y tener una sensación de soledad. Esto le predispone a un trastorno depresivo. Por otro lado, los trastornos de ansiedad regularmente no vienen solos. Cuando una persona presenta una fobia, con frecuencia puede presentar crisis de pánico, un trastorno de ansiedad generalizada, es decir, sentirse nervioso o desesperado durante la mayor parte del día, también problemas para dormir o insomnio.
Y en cuanto al consumo de sustancias, en general, las personas que tienen algún trastorno del estado de ánimo, como ansiedad o depresión, pueden automedicarse con algunas sustancias, por ejemplo el alcohol. Muchas veces el alcohol tiene un efecto ansiolítico y entonces cuando tenemos niveles altos de ansiedad o por ejemplo algún tipo de fobia social, tomamos alcohol para atrevernos a hacer otras cosas. Por ejemplo, no me atrevo a ir a una fiesta, pero justo si tomo alcohol o me emborracho, me atrevo a hacerlo. No puedo hablarle a ninguna chica, pero si me emborracho, me atrevo a hacerlo. Y así puede convertirse en un patrón de relaciones donde ante el temor de la vista de los demás comenzamos a consumir el alcohol o alguna otra sustancia con efecto ansiolítico para poder atrevernos a. ¿Cuál es el problema de esto? Que el alcohol y muchas otras sustancias son adictivas. Entonces podemos atraparnos. No nos resuelve el problema. Es una situación pasajera. Disminuye la ansiedad por el momento, pero después nos podemos sentir mucho peor. A veces la desinhibición puede llegar a tal grado que hacer cosas que digamos, ay, ahora la vergüenza tal cual es mayor. Y en lugar de solucionar el problema, nos atrapamos en una adicción o se aumenta en algún otro tipo de trastorno como la depresión o la ansiedad. Por lo tanto, ¿qué puedo recomendarles? Si después de este video ustedes sospechan, yo podría tener fobia social o tal vez mi hijo, mi esposo, mi hermana podría estar presentando esto. En primer lugar, pensar, ¿realmente este patrón o este temor de miedo, de vergüenza es aumentado en comparación a los demás? Por otro lado, ¿esto realmente está modificando mi vida y la forma en la que actúo y tomo las decisiones? Si es así, hay que pensar o sospechar en un trastorno de ansiedad, no tener temor y acudir con un especialista. Lo digo de esta manera porque justamente en la fobia social a veces podemos tener temor hasta de salir de casa o llegar a pensar que tal vez el médico o el psiquiatra podría juzgarnos por tener un trastorno. Lo único que puedo decirles es que tal cual los que nos dedicamos a esta área de la salud mental sabemos que existe. No tenemos una razón para juzgar al respecto, sino más bien el pensar cómo podemos resolverlo. Espero amigos que este video les haya sido de utilidad. Recuerden darle like a este video, dejarme todos sus comentarios, suscribirse a mi canal y por supuesto nos vemos en el próximo. Bueno, les voy a hablar qué podemos hacer cuando una persona que conocemos de nuestro entorno o familiar pasa por este problema. Primero, tenemos que tomar medidas y llevarlo a un psicólogo o a terapia para que así podamos resolver ese problema. Segundo, decirle lo mucho que vale y hablarle sobre el tema. Hablarle sobre las personas que no tenemos que hacer cosas que a nosotros no nos gusta hacer solo porque unas personas no nos aceptan. Y tenemos que conseguir amigos que de verdad nos ayuden, que sean unos verdaderos amigos, que nos apoyen en lo malo y en lo bueno. Y para mí eso sería para solucionar el problema. Va a costar mucho trabajo, claro, pero poco a poco podemos lograr salir de ese problema. Gracias. Los lugares donde podemos hacer estas clases, centros, es a centros psicológicos, los Gucci, la Posta, hacer charlas de autoestima, terapias conductuales y muchas cosas más. Y esos son estos. Bueno, les voy a dar mis recomendaciones sobre este tema. Para mí, debes tener una buena autoestima y si no la tienes, trabajar en ello para conseguir una autoestima mejor. Creer en ti mismo y que no te importen mucho las opiniones de los demás. Trabajar en ti mismo antes que de los demás. Primero quererte a ti antes de querer a otras personas. Esas son mis recomendaciones sobre este tema.